¿Tienes miedo a la vida? No te sientas solo, no eres el único. Bienvenidos a un video más Tito el Perdedor. Es el tema de hoy. Tener miedo no es malo. Y tener miedo nos lo inculcaron desde cuando estábamos pequeños. ¿A quién no le dijeron que se le iba a robar el ropavejero? ¿A quién no le dijeron que se le iba a llevar el cucuy? ¿A quién no le dijeron que Dios le iba a castigar si hacía cosas malas? A todo el mundo. Y desgraciadamente, cuando empezamos a escuchar, empezamos a entender la vida, cuando empezamos a crecer, empezamos a ir a la escuela, nos dimos cuenta que hay muchos que tenían razón, que la sociedad no era tan buena, y tuvimos miedo de enfrentarnos a la sociedad. Y empezamos con el bullying cuando estábamos pequeños. Y seguimos creciendo, yendo a la escuela, la secundaria, la prepa, y nos dimos cuenta que existía el bullying. Y que empezamos a entender que nosotros teníamos miedo a la vida, miedo a los compañeros, teníamos vergüenza a enfrentarnos a nuestros problemas. Y empezamos con la inseguridad personal. La inseguridad personal no es de estos días. El miedo tuyo no es de estos días o de la edad que tienes. Es de mucho antes. Ese es el problema. Que no sabemos por qué, pero tenemos miedo. ¿Por qué no has empezado un negocio bueno? Porque tienes miedo a perder lo que tienes. ¿Y qué tienes en la vida? Si cuando naciste desnudo y sin nada. Tienes miedo a perder a tu esposa. Tienes miedo a que te engañen. Pero si tú naciste solo y tu esposa la conquistaste en el paso del tiempo, entonces ¿de a qué tienes miedo? ¿A que ella se vaya? Te puedes buscar otra. ¿Tienes miedo a que tu esposo te deje? Hay muchos. Y lo encontraste, y si no te gustó, pues puedes buscarlo. Puedes cambiar. En este mundo es de cambios, de juicios y actitudes también. Pero el miedo va a estar ahí. Lo principal y lo que hablamos es de tener miedo a las cosas. Tener miedo a enfrentarnos. ¿Cuántos y cuántos cuando nos entrevistan de trabajo tenemos miedo a que nos rechacen? Lo primero que pasa por tu mente es que te van a rechazar. Tienes miedo a que te rechacen. Todavía no sabes. Cuando le vas a hablar a una muchacha, cuando eres adolescente y es tu primer novio y le vas a hablar, tienes mucho miedo a que ella te diga que no. Y empiezas a sudar, y empiezas a temblar, y tienes miedo a preguntarle. Pero y todavía no sabes si te va a decir que sí o te va a decir que no. No lo sabes. En este mundo es tan fácil diferenciar, de entender en que te digan sí, que te digan no. No hay mucha diferencia. Solo sí, solo no. Cuando entiendas esas palabras, vas a empezar a entender que el miedo solo es producto de tu imaginación, de tus cosas, de tu inseguridad personal, de esas cosas que no fuiste capaz de sobrepasarlas cuando eras joven, cuando eras más pequeño. Entonces, a muchos y muchos nos sigue invadiendo el miedo. ¿Quién no tiene miedo a veces cuando está solo en su cuarto durmiendo y despierta y ve sombras que no existen? Y piensas que es un monstruo, es un demonio que está cerca de ti. O cuando te emborrachas, cuando sientes cosas malas, cuando despiertas que no sabes de dónde estás, el miedo que tienes. El miedo ha sido bueno y malo, depende a cómo lo tomes tú. Porque gracias al miedo también te has salvado la vida. Gracias al miedo has podido evitar cosas graves que te pasen. Gracias al miedo has evitado perder cosas materiales. Entonces, el miedo dentro de nosotros no es malo, solo hay que saber llevarlo. Siempre vas a ser como un soldado que le ponen todas las armas. Y él necesita saber para qué utilizar esas armas para que pueda sobrevivir en una guerra. Bueno, Dios te dio y te dotó de todos tus defectos de carácter para que te sirvieran para defenderte en la vida. Lo que pasa que uno de estos defectos más grandes es tener miedo. Y no te preocupes, no eres el único. Todo el mundo tiene miedo. Y el que me diga que no tiene miedo está mintiendo. Porque es algo que se nos dotó desde el momento en que nacimos. Traíamos miedo. Empezábamos a llorar porque teníamos miedo a quedar sin comida. Empezamos a llorar porque teníamos hambre. Empezamos a crecer y cuando alguien te iba a pegar, tú con miedo pero te defendías. Tenías que hacerlo por instinto. Tenías que hacerlo. No importaba si tenías o no tenías miedo. Cuando por fin te encontraste una mujer, la conquistaste con miedo. Muchas veces fue fácil conquistarla, pero otras veces te costó miedo. Te cuesta miedo perderla. ¿Perderla qué? Si no la tenías. Tú naciste solo. Ella también nació sola. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Que un día la pierdas. Muchos y muchos tenemos miedo y por eso no encumbramos más alto. Porque tenemos miedo a poner un negocio, a expender más dinero y que nos quedemos sin nada. Pero si te das cuenta, cuando empezaste a luchar no tenías
miedo. Por eso es la pobreza grande, ¿eh? Y la pobreza estoy hablando en todos los sentidos. Pobreza emocional, pobreza material, porque no somos capaces de traspasar ese miedo que nos ha ido invadiendo desde pequeños. Desde pequeños empezamos a tener miedo. Entonces hay muchos que han superado ese miedo. Esos están arriba de ti. Muchos y muchos que todavía no han alcanzado el nivel que tienes tú y están abajo de ti. Por eso es bonito en este mundo, porque hay de todos los niveles. Por eso es malo que tú te creas mucho más grande que otro o mucho más pequeños que otro. Es malo porque es solo miedo en ti, miedo en tu inseguridad personal, miedo porque no eres capaz de entender que hay muchos niveles y que nunca te compares con otro o con otra. Porque no es igual, nunca vas a ser igual que otra persona. ¿Por qué crees que nos matamos la vida con miedo? Porque pensamos que aquel es mejor que nosotros. O pensamos que hay mucha gente mejor que nosotros. Y exactamente, hay mucha gente mejor que nosotros, pero también hay mucha gente que está abajo de nosotros. ¿Cómo han podido superar? Pues han traspasado su miedo, han dejado de pensar solo en el miedo, porque muchas veces te invade la nostalgia, la locura, el miedo. ¿Por qué te invade? Porque te dejas seducir por eso. Porque el miedo no lo vas a encontrar afuera. Los monstruos no existen afuera. Los demonios no existen afuera. La sociedad más grande, aplastadora, no existe afuera. Está en ti. Tú eres el que decide ser o no ser. Tú eres el que decide estar jodido o no estar jodido. Eso tú lo decides. Muchos y muchos nos sentimos orgullosos de ser quien somos. Muchos nos sentimos orgullosos de vivir donde vivimos. Y muchos, aunque vivan en lugares bonitos, en buenos lugares muy caros, se sienten infelices. ¿Por qué? Porque no es lo que se tiene, no es lo económico, no es el dinero, no es las cosas materiales, eres tú. Tú eres la consecuencia de vivir como vives. Si no quieres cambiar, no le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa a la sociedad. Porque el mundo está ahí. El mundo está perfecto, lleno con todo lo que necesitas. Lo que pasa es que tú ya te cansaste de sufrir. Ya te cansaste de no hacer nada. Ni siquiera sufrir. Porque el que sufre trata de brincar ese escalón para llegar a quitarse el sufrimiento. Pero el que decide hacer nada, ese está mucho más jodido. Y le echan la culpa a la sociedad, y le echan la culpa a la economía, y le echan la culpa a la religión. Pero la realidad es que ni todas esas cosas son solo excusas personales que se ponen cuando se tiene miedo a salir adelante. Son excusas personales que vas a encontrar miles y miles mientras no desees avanzar hacia adelante. Muchos cruzaron el umbral, muchos avanzaron. Y aunque no quieras avanzar, los años te van a avanzar. Hay algo que no puedes detener en esta vida, que es el tiempo. Muchos y muchos, no importa, aunque pierda dinero el día de hoy, ellos dicen porque mañana va a ser otro día. Mañana no sé si lo tenga o no lo tenga. Tenemos miedo a eso, a las cosas materiales. Muchos y muchos han encumbrado la vida porque se han dejado entender que el miedo no los va a llevar a nada. Se llegaron a entender que ellos tienen miedo. Cuando llegues a entender que tienes miedo, vas a dar un paso hacia adelante. Porque no te vas a sobreponer a las cosas ficticias que solo se manejan en tu cabeza. Porque solo en tu cabeza se manejan todas las cosas malas, no en los demás. Tú puedes salir adelante si lo deseas, pero si no lo deseas, no vas a llegar a ningún lugar. Mírate dónde estás el día de hoy. ¿Quieres salir más adelante? Puedes hacerlo. ¿Quieres quedarte más rezagado? También puedes hacerlo, porque esto no es lo que yo desee, no es lo que tu esposa desee, no es lo que tu madre desee, no es lo que tu esposo desee, es lo que tú deseas en la vida. ¿Quién quieres ser el día de mañana? Esa decisión solo tú la tienes, no la tiene nadie más, y por eso es tan hermosa la vida. Porque no hay opciones para buscar, para ser mejor. No hay opciones para ser diferente. La única cosa que tienes que hacer es ser tú mismo. Es darte la oportunidad de salir adelante y dejar de todas las excusas. Deja todas las excusas, porque si sigues acarreando todas tus excusas, lo único que van a hacer es matarte emocionalmente, hacerte más inseguro, hacerte más miedoso, que no te vaya a llegar a ninguna parte. Y cuando llegues al final de tus días, vas a decir hubiera. El hubiera va a existir, pero el hubiera solo es una excusa de perdedores. Solo es una excusa de mediocres
que no se dan la oportunidad a sí mismo, ni siquiera la oportunidad a otros, la oportunidad a sí mismo de cambiar su vida. Y el mejor día para cambiar tu vida es el día de hoy. Gracias por ver este video.